presenta No hay derecho. un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. No hay derecho, no. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y a todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por permitirnos compartir con ustedes información, análisis y sobre todo opinión sobre los temas que esperamos sea de su interés. Estamos por estos días transmitiendo de manera extraordinaria a propósito del estado de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Se han tomado una serie de medidas con las que nuestra invocación es que hay que colaborar de manera intensa y de manera responsable y motivar a quienes están a su alrededor de que hagan exactamente lo mismo. La producción, la edición y la difusión del programa, gracias a mis colegas de IDL Radio que trabajan intensamente y no miden esfuerzo para poder ofrecerles todos los días esta alternativa. Como ustedes saben, estamos transmitiendo en vivo, en directo a través de nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, estamos también en el Twitter, estamos transmitiendo para que usted pueda tener aquí una mirada crítica, por supuesto, como siempre ha sido, pero colaborativa también sobre lo que en este momento se viene desarrollando, y creemos que en el marco de una serie de decisiones que se han tomado, que son acertadas, que algunas por supuesto necesitarán complementarse con otras que todavía no se perciben, pero que en el transcurrir de los días, porque aquí el tiempo juega en contra, tenemos que exigir se puedan por supuesto alinear con estas políticas. Quiero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo dentro del país, en las regiones, muchas personas también en otros países. Hemos venido alimentando nuestro punto de vista con informaciones, con las sensibilidades, la sensación y la constatación y las vivencias de algunas personas que nos han escrito y nos han llamado las últimas horas para darnos cuenta de qué cosas están viviendo en algunas otras partes del mundo y qué cosa es lo que habría que evitar hacer o habría que hacer de mejor manera para que no siga avanzando este tremendo mal que nos está aquejando y que ya nos está haciendo un daño importante. El presidente de la República, como ustedes ya saben, porque son personas que están muy informadas, y esta es una cifra que se va a actualizar dentro de poco seguramente, el Ministerio de Salud hará o dará a conocer la nueva cifra. Hay 117 personas ya infectadas con el coronavirus. 117. Habían estudios de especialistas, de científicos, de ingenieros que habían sostenido que si pasábamos los 50 podríamos entrar a una situación ya de indeterminada, es decir, de que esto no iba a ser posible hacer por la magnitud, por la diversidad, por la complejidad de un país como el nuestro, que no solo tiene, digamos, en el ejercicio de sus derechos, barreras muy lamentablemente firmes y datos de la realidad que nos acompañan de toda la vida, como la geografía, la lengua, el idioma, la economía, en fin, varios otros problemas, sino que en relación a la salud pública todavía el asunto termina siendo mucho más dramático. Ojalá que, pese a que algunos sostienen que se puede haber tomado esta medida antes, estemos todavía a tiempo de poder parar esta pandemia, y va a depender mucho de nosotros, de nosotras, que podamos seguir al pie juntillas, al pie de la letra, lo que las autoridades están en este momento demandando de nosotros. ¿Qué cosa es lo que se ha pedido? Quédese en su casa, trate de no salir, trate de generar otras actividades, algunas relacionadas con su trabajo y otras que puedan de alguna manera mantenernos siempre atento a lo que está sucediendo, siempre procurando el bien común, procurando eso que se ha lamentablemente desgastado mucho en los últimos tiempos, o que finalmente no ha sido nuestra principal virtud, que es la solidaridad. Pues hoy día echemos mano de aquello que nos tiene que hacer mejores a propósito de esta emergencia, de esta urgencia, este momento difícil. Y usted dirá, sí, están hablando, o usted habla desde la comodidad de poder quedarse en su casa y tener un trabajo que lo puede hacer vía internet y por computadora seguramente, pero ¿qué pasa con miles, no cientos de miles, millones de personas que tienen en nuestro país una condición distinta? Por ejemplo, las que tienen que salir día a día para ganarse el pan del día siguiente, y si no, no comen. ¿O qué pasa, por ejemplo, con esas cerca de 8 millones de personas, ciudadanas como nosotros, que no tienen agua?
pues esta emergencia nos tiene que ayudar también, y sobre todo a quienes están en la posibilidad de revertir este problema, de ir a las causas, al origen de nuestros principales males y desarrollar políticas que sean eficientes. Tenemos que ver nuestra realidad, así nos duela, porque esa va a ser la única manera de poder encaminarnos a que esto pueda ir cambiando. Y para eso no hay que escatimar ningún esfuerzo político, ni un esfuerzo de políticas que tienen que darse con intensidad, y menos de regatear o dejar de invertir en esto que es fundamental, porque la insensibilidad a veces de determinados sectores de la economía, sobre todo el Ministerio de Economía, llega a convencer a los a veces mediocres, débiles y poco institucionales gobernantes a que finalmente bajen la cabeza frente a el no de toda la vida. Esto es hacer un poquito más para avanzar en revertir esa brecha que hay en el ejercicio de derechos fundamentales como la salud, que aquí, y hay que decirlo con total claridad, afecta a los más pobres, a los más vulnerables, a los que más lejos del poder están, a los que los políticos van a buscar en época de elecciones, pero después se olvidan de ellos. También es verdad que nos puede contagiar a cualquiera de nosotros, pero muchos de nosotros seguramente tendremos otras posibilidades de poder ser atendidos, y seguramente llegará más temprano que tarde la atención, que no llegará a otros lugares. Por eso es que hay que evitar que los sectores menos protegidos, los sectores más indefensos, sean los que terminen contaminados por este tremendo mal. El presidente de la República ha dicho que ya estamos en la tercera fase, y este es un asunto que denota una gravedad mayor. Pero antes de entrar a comentar lo que el presidente ha dicho y lo que significa estar en una tercera fase, la ministra del sector salud ha mencionado ayer a través de varios medios de comunicación que, si bien es cierto, ya el paciente cero ha sido dado de alta, pues tiene que mantener también aislamiento, porque ha pasado en otras partes del mundo que los que fueron contaminados o contagiados por este virus y lo superaron, han recaído, y ese es un asunto que tiene como particularidad este virus tan agresivo como el que se está en este momento expandiendo en el mundo. Es verdad también que ya en Australia, que ya en China, ya en Estados Unidos están próximos a dar probablemente con la vacuna, pero demorará, porque es así como se hace, un tiempo más o menos largo para que pueda esto circular como una vacuna que pueda ayudar a evitar que esto siga afectando a miles de personas en distintos lugares del planeta. Pero la ministra ha dicho que hay 117 personas que han sido ya contagiadas. Hay de esas 117, 13 que están en el ámbito de hospitalario, y de esas ha dicho que 3 están en este momento en cuidados intensivos con ventiladores artificiales. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra y luego comento por qué esto es grave y por qué esto puede ser el anuncio. Si no se para el ritmo de crecimiento de los casos y no se vuelve exponencial este mal, pues podemos terminar saturando nuestro precario sistema de salud y afectando a miles de personas que pueden efectivamente no solo afectarse severamente y tener daños a su salud muy severos, sino que llegan a un estadio en el que pueden perder la vida, como ha sucedido ya con decenas, centenares, miles de personas alrededor del mundo. Vamos a escuchar qué dijo la ministra de Salud. Los pacientes que tenemos hospitalizados son 13 al día de hoy. De los 13 pacientes, 3 con ventilación mecánica, 10 pacientes hospitalizados con oxigenoterapia en condición estable. Asimismo, queremos decir que el resto de pacientes se encuentran en sus domicilios cumpliendo su aislamiento domiciliario y la evolución de ellos es estable. No hay pacientes complicados en la gran mayoría, pero el problema de la infección por coronavirus no es el número de casos que van al hospital y el número de infectados en la máquina, sino es la velocidad de dispersión que tiene este COVID-19 y que infecta a personas, adultos mayores y personas vulnerables, que son ese pequeño grupo que no tiene un sistema inmune lo suficientemente competente y que hace que de manera exponencial empiecen a aumentar los pacientes que van a los hospitales, y de ese grupo van a ir a ventilación mecánica.
Pues ustedes lo acaban de escuchar, la ministra ha dicho 13 pacientes hospitalizados, 3 con ventilador artificial. Y aquí quiero hacer una reflexión que vaya más allá de simplemente hablar sobre lo que esto está significando en concreto, sino lo que puede suceder. Miren ustedes, 117 casos, de las cuales 13 personas, un 8-9%, están hospitalizadas. Y de esas 3, es decir, 3 de 117 están con ventilador artificial. ¿Qué cosa significa esto? Si de los 117 se incrementan de manera significativa y muy importante los casos, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Inevitablemente ya no van a ser 13 las personas que requieran estar en un establecimiento de salud. Van a ser muchos más. Aquí estamos hablando de un 8%. ¿Qué pasaría si es que las personas que llegan a ser contaminadas, terminan siendo 3.000? Eso quiere decir que más o menos 250 o 160 podrían estar en esa condición. Y de esas, si uno le saca el porcentaje, podría crecer de manera significativa quienes necesiten estar en cuidados intensivos. Y en cuidados intensivos con una atención particular que los lleve a tener un ventilador artificial. ¿Sabe usted cuántas camas de emergencia en cuidados intensivos hay en el país, sumando los públicos y los privados? Pues muy pocos. ¿Y sabe cuántos ventiladores? Menos aún. En algunas regiones tienen que 25 ventiladores, regiones grandes que tienen por encima de 1.000.000 de personas. ¿Qué pasaría si ahí se incrementa de manera significativa el número? ¿Estas personas van a poder ser atendidas? No. Y aquí lo que hay que pensar y conectar justamente eso que yo venía sosteniendo, no solo de hoy, sino de hace ya varios días. Hay que ir a resolver los problemas estructurales. Y sí, es posible. Es verdad que hay que saludar, hay que aplaudir, hay que resaltar la loable labor que están desarrollando los profesionales de la salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, también la policía y las Fuerzas Armadas, que están contribuyendo y colaborando para que todo se ordene y podamos acatar una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Pero si no les damos las condiciones, pero si no les damos las herramientas para poder desenvolverse bien cotidianamente, el aplauso va a ser alentador porque van a sentirse acompañadas, pero materialmente les va a ser imposible atender a tantas personas que pueden llegar. Y claro, uno puede decir que pesimista, eso no va a pasar. Ojalá no pase. Hay que mirar esto con criterio de realidad, porque si pasa, por eso es que es tan importante que usted haga caso a las recomendaciones que está haciendo el Ejecutivo. No es broma, no es gracia, no es solo cuidarme a mí y a mi entorno familiar más cercano, es cuidarnos todos, sobre todo a las personas que tienen mayor posibilidades y probabilidades de no poderse atender, o porque su salud ya está deteriorada, porque tienen una enfermedad previa, porque padecen de algún mal severo, o porque sencillamente son muy pobres, están en zonas alejadas y ni siquiera lo vamos a entender que tenían la enfermedad. Es por ellos que en esta oportunidad hay que, de manera solidaria, contribuir a que no se contagien más personas, y para eso hay que guardar este recaudo en nuestros domicilios. Todos los que podemos hacerlo, hay que hacerlo ya. Hay que acatar esto de manera disciplinada. Porque si esto no se hace, los profesionales de salud, por más valeroso y heroico que sea su trabajo, que lo está haciendo ya, no van a poder. Yo he tenido la posibilidad de conversar con enfermeras, con médicos en los últimos días, y aclaro bien a gritos que por favor les den todas las herramientas. Por ejemplo, usted sabe que, potencialidades que tenemos en materia, por ejemplo, de limpieza sanitaria en los hospitales, de sistemas de nebulización de las unidades de cuidados intensivos. Hay hospitales que ni siquiera lo tienen y que lo hacen de vez en cuando, y lo hacen porque de pronto la buena voluntad de algún empresario que tiene ese rubro pues presta en servicio a estos hospitales. Eso no puede ser, porque si no hay a veces papel higiénico, si no hay jabón en los propios hospitales, ¿cómo vamos a atender? Los profesionales de la salud hacen lo que pueden, pero tenemos que contribuir, el Estado tiene que prestarle atención a eso. Por ejemplo, con los ventiladores artificiales,
por supuesto, y mecánicos se tienen que adquirir, y se tienen que adquirir de manera pronta. Y si es que es difícil hacerlo porque los proveedores, porque los que normalmente los fabrican no tienen la capacidad, hay capacidad instalada en el Perú. Y esta es una invocación a los profesionales, a los colegios profesionales que contribuyan, a los empresarios. No es un momento de lucro, no es un momento de ganancia solamente, es un momento de contribución y que se pueda poner en evidencia que somos capaces de aportar desde nuestra especialidad, de nuestro rubro, para que esta situación pueda mejorarse poco a poco. Si no, no va a ser posible. Eso estamos en la fase número 3. ¿Qué significa la fase número 3? Que ya no es el que llegó de Europa y contagió a un grupo muy cercano de su entorno más cercano a la vez. No, ya no es el que se contaminó de ese que trajo el virus de fuera. Hoy día ya esto significa que el contagio es comunitario, es decir, el virus está circulando por todos lados y cualquier contacto con alguien que lo posea en cualquier lugar, en un bus, en el metropolitano, en un taxi, en un mercado, en una conversación, en donde sea, ya nos puede contagiar. Y esto hay que tenerlo con mucho cuidado, hay que ponerlo en el lugar que corresponde. No hay que decir, bueno, pues si yo no salgo no pasa nada, pero si hay gente que sigue saliendo y hay gente que sigue contagiando, va a llegar de una u otra manera. ¿Saben ustedes cuál es la fase siguiente? La fase siguiente es que ya no es contagio comunitario, ya no es por contacto de persona a persona. La fase número 4 es cuando esto se contagia por el aire, es decir, el virus ya está instalado, ¿no es cierto?, en el aire y cualquier aire, cualquier cosa que entre por nuestra garganta, por nuestra boca, va a terminar contagiándose. Eso es lo que hay que tratar de impedir y por eso es que hay que cumplir. Yo ponía el caso de los profesionales de salud que están trabajando intensamente, pero requieren, por favor, atención, requieren que se les dé toda la indumentaria, por ejemplo, para poder ponerse en resguardo. En otros países, enfermeros, enfermeras, médicos han sido infectados también. Y aquí hay que evitar que eso suceda. Imagínense si en el Perú no tenemos tantos dedicados a este trabajo tan importante y tan loable que terminen contaminados y terminen también en una situación ya no de atender sino de ser pacientes. Eso sería terrible, pero puede pasar o va a pasar de repente en algún caso. Indumentaria, hay que darles todos los recursos económicos, hay que darles los recursos materiales, hay que darles los aparatos que requieren para poder atender de manera eficiente a las personas que llegan justamente a pedir que les brinden este servicio. Igual que la policía, igual que los militares, ustedes deben haberlos visto por las calles, pidiéndole papeles a gente que irresponsablemente sale y no está en el marco de lo que establece el decreto. Son personas que tienen la capacidad de transitar libremente porque cumplen una labor importante en una situación de esta naturaleza. No, salen porque quieren darse una vuelta, porque quieren ir al parque, porque quieren ir a comprarse cosas en demasía que no les sirve para nada, o porque sencillamente quieren fregar la paciencia y lo hacen solamente con esa intención. Y eso ya no solo tiene que ser sancionado, sino tiene que ser, como ha sido el día de ayer, pues movido por la fuerza que tiene como monopolio el Estado para, a través de la policía y las Fuerzas Armadas, pues ayudar a que esto se cumpla. ¿Pero han visto ustedes los policías y los militares que todos tienen mascarillas? Pues no, usted los ha visto en televisión que algunos sí, algunos no. ¿Eso qué quiere decir? Que no les han dado, que no tienen, que no es necesario. Por eso digo, nosotros estamos a veces cómodamente pensando en que ellos tienen que salir a resolver el problema y evitar que el contagio siga produciéndose. Y nosotros irresponsablemente no contribuimos en nada. Compramos demasiado papel higiénico, compramos demasiado jabón, compramos alcohol, compramos todo lo que hay en los centros comerciales, ¿no? Pero que ellos nos ayuden a resolver el problema y no estamos siquiera percatándonos si es que eso que ellos están haciendo lo hacen con las mínimas condiciones que se requiere para que su trabajo sea, por supuesto, eficiente, pero a la vez que sea en el marco de lo que corresponde, como respeto a ellos como ser humanos. Cuando el presidente hace esta mención de que estamos en la fase 3, pues hay que ser conscientes de que esto ha avanzado
ya de manera significativa. Vamos a escuchar qué dijo el presidente de la República. La fase 3 es cuando ya los contagiados dicen, sí, tengo el virus. ¿Y tú has venido de Europa? No. ¿Has estado con alguien que ha estado en Europa? No. Yo solamente me he reunido con los vecinos. Entonces ya se dice que hay un contagio comunitario, ¿no? Entonces ya hubo mayor expansión. Esa es la fase 3. Ya los 117 contagiados no han estado en Europa, ni han estado necesariamente en contacto con alguien que está en Europa. Entonces esa es la fase 3. Entonces por eso estamos en la fase 3 y eso es lo que nos obliga a tomar las decisiones que hemos tomado responsablemente y que la población también, con mucha solidaridad, está acogiendo y respetando. Y dentro de las personas vulnerables, esas que tienen que salir a trabajar en todas las circunstancias porque no hay para ellos feriado, no hay para ellos Navidad, no hay para ellos Año Nuevo, no hay para ellos coronavirus, no hay nada. Los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, de la limpieza pública, ¿alguien se ha puesto a pensar si es que lo están haciendo en las condiciones que se requiere? Y la salubridad ahí no es una cosa que hay que resaltar como un asunto en el que van a sacar la mejor nota. ¿Depende solo de ellos y de ellas? No, depende a veces de quienes no le brindan estas condiciones para exigirles hacer un trabajo que es muy complicado. Ellos tienen que botar la basura y los desechos, entre otros, seguramente, de aquellos que ya están contaminados por el virus. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen en las condiciones que va a garantizarles de que no van a ser contaminados. Isabel Cortés, que como ustedes saben es una dirigente del sindicato de trabajadoras de la limpieza pública, que fue candidata al Congreso de la República, nos cuenta, nos testimonia, pero también hace un llamado de atención de cómo sus colegas en este momento no están siendo atendidas y no tienen las herramientas básicas para cumplir su trabajo y para estar medianamente protegidas. Vamos a escuchar qué cosas nos dijo. Nosotras las trabajadoras de limpieza pública estamos siendo vulneradas en esta situación de emergencia que estamos viviendo. A nosotros nos hace falta esas mascarillas que especial que nos deberían de dar y no lo están haciendo. Y, por ejemplo, jabón, desinfectante, alcohol, nada, que son los mínimos, que son los artículos, lo mínimo para protegernos de este coronavirus que nos está ahí afectando a nosotros los peruanos y no solamente a nosotras, y también, por ejemplo, a mis compañeras de Los Olivos también me cuentan porque no les están dando sus materiales necesarios. Lo mismo que a nosotros, ni siquiera una mascarilla especial, ni siquiera jabón desinfectante, ni siquiera alcohol, ni siquiera, a ellos peor, ni siquiera los guantes, ni siquiera guantes especiales, nada les están dando. Y lo mismo sucede en el Agustino. Y eso está sucediendo en muchas municipalidades. Y no sé qué está pasando con estos alcaldes que no están priorizando, a pesar que nosotros somos el servicio esencial de la ciudad. El presidente de la República ha dicho que, por cierto, y me llega otra información antes de entrar a hablar sobre el presidente de la República, que optimistamente ha dicho que en 15 días, si es que todo se acata como corresponde, no va a ser necesario prorrogar la emergencia. Voy a entrar en un ratito a analizar eso, pero antes me hacen una anotación aquí de lo más importante, por ejemplo, que en La Libertad se generó, por ejemplo, hace ya un buen tiempo, un acuerdo entre todas las empresas agroexportadoras cuando, digamos, la ferocidad de lo que se llama la mosca blanca atacó todos los sembríos e impedía que pudieran sacar la producción en los niveles que se requiere para los compromisos internacionales que estas empresas tienen. ¿Y qué cosa es lo que se hizo? Se pudo acordar entre los privados, trabajar en conjunto, porque este bicho, este mal para las plantas, no ataca teniendo la consideración si es de una u otra empresa, ataca todo. Y entonces el acuerdo, me dicen, lo que significó es que todos puedan contribuir con lo que tienen para poder en un solo esfuerzo
acabar con esto que estaba dañando su propia producción, y lo han logrado y han establecido un mecanismo que cada vez que esto sucede lo hacen de esa manera. Y me dicen, por ejemplo, al norte del país, pero también al sur y en distintas zonas del país hay empresarios que tienen estos nebulizadores, estos sistemas de nebulización industrial, que lo que permiten es generar condiciones de limpieza y salubridad básicas para poder operar en determinadas situaciones que podrían contribuir, y eso sería una maravilla, que un caso como este, emergencia sanitaria, pongan al servicio del sistema de salud pública esos sistemas de nebulización industrial para que puedan limpiar los hospitales, porque el Estado no se está abasteciendo para eso. Si el dengue está matando gente en nuestro país, pues hay que contribuir con eso también, y hay personas que nos escriben y dicen que estarían en toda la disposición de poderlo hacer y contribuir con eso, y que requieren solo del llamado del gobierno, de las autoridades, para poder encaminar sus esfuerzos a todo eso. Así como en algunos casos, recordarán ustedes, cuando se produjo el fenómeno del Niño Costero, salieron algunas empresas, pusieron su maquinaria para ayudar a mover los escombros, a sacar lo que habían generado los huaicos, los derrumbes, y contribuyeron. Pues este es el momento de poner el hombro para hacerlo de manera más, no solo solidaria, sino eficiente, porque el Estado, por incapacidad, a veces por, digamos, corrupción, por distintos motivos, no lo ha hecho, no lo hace y no lo va a hacer bien necesariamente en una circunstancia como esta. Hay que colaborar. Los colegios profesionales tienen que contribuir con su experiencia, su talento, a poder poner la cabeza y obrar a través de sus especialidades para procurar ayudar al sistema de salud, por ejemplo, con lo que se necesita. Se necesita sistemas de aislamiento en los hospitales para personas que pueden tener el virus. No todos los hospitales tienen. Se han establecido algunos que se han extendido para los pacientes, pensando en que el número no sobrepase, pero si sobrepasa, nadie está pensando en qué cosa hacer con esos pacientes, sobre todo en las regiones. Imagínense ustedes este escenario, y por eso es que quiero yo insistir en esto. Yo estoy, por supuesto, muy indignado con la irresponsabilidad de mucha gente de no contribuir y colaborar con esto que nos puede afectar a todos. Imagínense ustedes, ya apareció el virus en Iquitos, ya lo tiene una persona que está abocada a los trabajos relacionados con el turismo. Es evidente que esa persona que tuvo contacto con otra persona ha tenido que contagiar a otras tantas. Imagínense ustedes que en esa cadena de contagios, si no se para ya, una persona de una comunidad indígena de esa zona del país termina contagiada y va a su comunidad en la frontera con Brasil, o va a su comunidad en el río Corriente, o va en su comunidad donde ni siquiera el Estado existe mínimamente, y contagia a miembros de esa comunidad. ¿Qué posibilidades tiene esas personas, ciudadanos y ciudadanas como nosotros, pero claro, no tan cerca del poder como nosotros, o los hospitales como nosotros? Termina contagiado o contagiada. ¿Qué cosa es lo que va a pasar? Ni siquiera se va a saber que tiene, por las distancias y por la poca presencia que hay del Estado en esas zonas. Por eso es que es importante parar esto en esta fase, porque si llega a la siguiente, la cosa puede tornarse irreversible. Y eso hay que pensarlo de esa manera. No hay que alivianar y quitarle el peso a esto. Hay que hablar las cosas como son. Hay que mantener la calma, hay que quedarse en casa, hay que evitar que otros salgan, pero hay que también hacer que esas personas que tan abnegadamente están luchando contra este virus tengan todas las condiciones, y nosotros tenemos que exigirle al gobierno que cumpla con esa parte de su trabajo. Es muy, muy importante que usted sepa que en el Perú hay gente capaz que puede colaborar. Un llamado a los colegios profesionales para poder crear y fortalecer aquello que en este momento es deficitario, por ejemplo, ventiladores mecánicos para las unidades de cuidados intensivos, estos sistemas de nebulización industrial, que se pueda poner al servicio todo lo que se requiera para que los privados, que tienen muchas veces la capacidad de poder resolver las cosas cuando se trata de algo que afecta su propia industria, su propio negocio, puedan ponerlo al servicio del Estado en una situación de esta naturaleza. El presidente de la República ha dicho que por el momento no será necesario prorrogar el estado de emergencia. Claro,
por el momento no es necesario, porque estamos todavía en el marco de que el gobierno ha tenido bien sacar adelante. Pero habrá que evaluarlo y si es necesario, seguramente ampliarlo. Eso no debería estar en discusión si es que la situación lo amerita. Pero para que esto no sea así y realmente se pare el crecimiento de los casos, porque la cuarentena o estar 15 días en la casa lo que puede hacer, ya lo he repetido varias veces, es que los que estamos en la casa los 15 días, porque el virus se manifiesta en los 14 días, dentro de los 14 días. Se identifica gente que está y se le trata, se le aísla y se busca resolver su problema sin que necesariamente eso se agrave y llegue a los hospitales. Y los que están en una situación por distintas circunstancias que no acatan esta emergencia porque están trabajando y se presenta y se encuentran en algunos casos, ahí también se pueden tratar y con eso bajamos la posibilidad de que otros puedan seguirse contagiando. Pero si es que no hacemos caso a esto y buscamos un pretexto para no hacerlo, pues vamos a no estar autoengañándonos y satisfaciendo seguramente algunas cosas que a algunos les harán sentir cómodos en medio de su razonamiento a ese perverso, sino que estarán contribuyendo a que más gente pueda estar afectada por este coronavirus. Pero el presidente ha dicho que por este momento no es necesario. Vamos a escucharlo. ¿Va a requerir prórroga? Nosotros creemos que no. O sea, no es necesario prórroga en la medida que cumplamos bien el estado de emergencia. Si cumplimos bien el estado de emergencia, con 15 días es suficiente. Eso dicen los expertos y nosotros tenemos que creer en los expertos. Los expertos que analizan este tema, que han comparado otras realidades, dicen que con 15 días cortamos la transmisión del virus. O la hacemos tan lenta que la tenemos bajo control. Pero si cumplimos, si le sacamos la vuelta y comenzamos a circular tratando de sorprender a la policía, oye, ¿dónde está el control de la policía? Me voy por el otro lado para que no me vea. O sea, con eso no están engañando a la policía, están engañando a todos. O sea, están poniendo en peligro la cuarentena. Acabamos de escuchar al presidente hablar de que no es necesario, pero vamos a ver, y me llegan algunas notas a través de las redes sociales sobre lo que ha pasado el día de ayer y se ha conocido. ¿Qué tales sinvergüenzas estos malos empresarios, estos que se dicen trabajar, que trabajan por el país y que le dan empleo a muchas personas, pero las condiciones en las que realmente están explotando a sus trabajadores y por supuesto llevándolos lamentablemente a la posibilidad de que puedan terminar siendo contagiados por el coronavirus, pues es realmente irresponsable. Se han conocido, por ejemplo, que estos call centers que funcionan en distintas zonas de Lima tenían concentraciones altas de jóvenes, sobre todo, que estaban trabajando sin ningún tipo de protección y se escondían bajo, digamos, los empresarios, estoy hablando de ellos, porque los chicos amenazados porque los van a votar, porque no les van a pagar el fin de mes, porque le van a descontar ese día, se sometían a esa dinámica abusiva, cruel y punible. Y aquí el Ministerio de Trabajo, que está mirando hacia el techo y silbando, lamentablemente, pues no ha podido identificar esto, sino ha sido la prensa finalmente la que ha dado a conocer estos casos. Además, estos sinvergüenzas, empresarios, diciendo que como la comunicación es fundamental en un momento como este, ellos no pueden parar esa actividad porque realmente contribuyen por la sociedad. Y se trataba de call centers que brindan servicios de cobranza a otros países. Eso es sacarle la vuelta a la norma. Eso tiene que ser sancionado severamente. Sunafil, que es muy agilito para llegar a, digamos, empresas y organizaciones e instituciones que funcionan, que cumplen con todo, pero que llega tarde al call center que tiene 200 personas amontonadas ahí y seguramente más de uno que va a terminar contagiado por el coronavirus. Que no llega a McDonald's, donde 2 chicos se mueren electrocutados. Que no llega a lugares que en este momento, porque hay chicos que no están yendo a trabajar y son part-time en algunas centros fast food o trabajan en algunas tiendas o medios comerciales, pues que los han despedido. No dice nada, no está. Mándame un correíto, yo lo evalúo y ahí vemos qué hacemos. Tienen que, en este momento, trabajar intensamente para evitar esos abusos
que se están cometiendo en contra de sobre todo jóvenes que no tienen otras oportunidades y a veces se aferran a este tipo de vejámenes, a este tipo de circunstancias, a este tipo de actos abusivos y violatorios que vulneran derechos fundamentales para no perder ese empleo que les da en algunos casos el sueldo mínimo y en otros sabe Dios siquiera si eso. Entonces eso también tiene que ser sancionado y hay que comentarlo porque eso ha venido sucediendo en estos últimos días después de que el Ejecutivo diera, y con razón, un estado de emergencia sanitario que hay que tratar de cumplir. Hay que sancionar severamente a esta gente porque eso es exponer a personas al peligro. Está sancionado en el Código Penal, no solo desde la lógica administrativa con la empresa, que deberían ser sancionados, sino también desde la perspectiva penal, me parece. Pero vamos a seguir porque hay varios otros temas que queremos compartir con ustedes esta mañana para que podamos analizar lo que está pasando también en otras zonas del país. Estamos viendo Lima, estamos viendo algunas regiones grandes, pero no qué está pasando en el conjunto de las regiones. Se han cerrado las fronteras, hay personas que han quedado varadas fuera del país. El gobierno ha dicho que van a hacer vuelos de emergencia a algunos países. Han retornado, por ejemplo, un grupo de casi 150 personas que venían de Estados Unidos y hay varios que están pidiendo que se haga lo propio de otros países para que retornen porque no tienen cómo quedarse en otros países más días de los que algunos de ellos tenían previsto porque se fueron por trabajo, a estudiar o algunos, por cierto, de vacaciones. Y personas que, porque ya no hay transporte interprovincial, también en sus conexiones se han quedado en Lima y no tienen recursos mínimos para poder quedarse 15 días en Lima. Pues el gobierno tiene que establecer una medida para apoyarlos en esta circunstancia difícil, porque tampoco ellos son responsables y culpables de que justamente esto les haya pasado. Vamos a, en un rato, hablar también del bono de 380 soles que se ha dicho se va a destinar a partir de más o menos el día 7 de este estado de emergencia, ha dicho el presidente de la República. La ministra de Inclusión y Desarrollo Social ha dicho que ya se tienen registrados más de 3 millones de hogares que van a recibir este bono. La ministra de Economía ha dicho que está hablando con la Superintendencia de Banca y Seguro y con Asbank para que todos los bancos puedan dar ese bono a las personas que con su DNI puedan acercarse estando en la condición y que se generen formatos muy rápido a través de internet para poniendo el DNI se sepa si es que va a ser beneficiario de este bono que va a dar el Ejecutivo para que puedan paliar de alguna manera lo que va a significar dejar de trabajar estos 15 días. Pero tiene que hacerse ya. Y yo sé que a veces logísticamente es un poco complicado, pero todo es posible si hay voluntad política para hacerlo. Eso se ha demostrado en algunos momentos. Por ejemplo, cuando se derrotó abiertamente en nuestro país hace no mucho a mafias que estaban enquistadas en la política y se hizo con voluntad política, esa que se tiene que aplicar en situaciones de esta naturaleza como la que estamos viviendo. Pero ¿qué está pasando en las regiones, en otras regiones? ¿Cuál es el balance de las medidas que se han adoptado? Mesías Guevara es presidente o gobernador de la región Cajamarca, pero tiene también la condición de ser presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Él se ha pronunciado sobre las decisiones del Ejecutivo y nos hace llegar su reflexión y su comentario. Vamos a escucharlo. Bueno, en primer lugar, creo que el Ejecutivo, la Comisión Multisectorial, han reaccionado de manera rápida con esta medida que al parecer son extremas y drásticas, pero sin embargo son muy necesarias. Ahora lo que queda es pedirle a toda la colectividad a nivel nacional para que cumplan con estas normas, por ejemplo, de lo que es el aislamiento social, porque no podemos nosotros ya seguir exponiéndonos, porque los casos están aumentando ya de manera preocupante. Hay ya como 10 regiones que ya están contaminadas, donde se ha demostrado, ha dado positivo algunos sospechosos que habrían tenido el COVID-19. Por eso es muy urgente y muy necesario que ya tengamos, todos los temas relacionados y siempre pedir que exista la calma. Bueno, la Superintendencia de Banca y Seguro, ¿no es cierto?, ha facultado a las entidades financieras a brindar facilidades a deudores que están afectados
por no ir a trabajar estos días que estamos en esta emergencia sanitaria y en cuarentena, como se le ha llamado. Ha emitido un oficio en donde se faculta a las entidades del sistema financiero a desarrollar o adoptar medidas de excepción para que se facilite el pago de las deudas de personas naturales y jurídicas en el marco del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo. Esto es razonable, esto es un hecho por supuesto que se tiene que hacer, que se tiene que llevar a la práctica, porque muchas personas no van a poder pagar sus deudas, van a demorarse, van a atrasarse, y no puede ser que les caiga puros tremendos intereses que a uno le cae porque se demora un día en pagar. No es posible que nos movilicemos. La gente que tiene deuda, todos tenemos deudas y vínculos con el sistema financiero, tenemos que en este momento tener un trato excepcional, y la banca tiene que comprometerse a eso. La superintendencia ya ha facultado a la banca para que pueda dar, como ustedes están apreciando en este momento, facilidades a sus deudores. Esta es una decisión importante, coherente, razonable, y apela a una sensibilidad que los banqueros por lo general no tienen en circunstancias a veces inclusive muy adversas. Pero en esta oportunidad entiendo que, espero que, aspiro que, intuyo que, imagino que van a ponerse la mano un poquito en el pecho y no solo en el bolsillo, y van a dar estas facilidades, ¿no es cierto? Esta gente que está en deuda con el país por haber en algún momento favorecido indebidamente a Keiko Fujimori, por ejemplo, en su momento, al darle plata, ¿no es cierto?, que sacaban, no sabemos si de nuestros ahorros, para facilitar su acceso al poder y para después seguramente pedirle que a cambio le dé unos beneficios. Están en deuda, y la manera de pagar las deudas para ellos es ponerse a tono con las restricciones y las medidas que se están tomando, pero que son necesarias para evitar avanzar en esta transmisión del virus, del coronavirus, en un país con altas tasas de informalidad, con altas tasas de, lamentablemente, baja infraestructura o déficit en materia sanitaria, por ejemplo, como estamos pudiendo apreciar por estos días. Ojalá que esta medida se tome. Ya hay la autorización, y aquí ustedes lo acaban de ver en este tuit que apareció en sus pantallas. También, si usted quiere y puede y tiene la necesidad, debí comenzar por ahí, si usted tiene la necesidad de poder gestionar algo importante, por ejemplo, irse a la farmacia a comprar algún medicamento porque tiene un familiar en su casa que, si no se pone ese medicamento, puede tener un problema serio de salud, o porque tiene que ir a hacer una gestión inevitable en el banco, pese a que esto van a, imagino, flexibilizar sus procedimientos, o tiene que ir a comprar algunos abarrotes básicos para poder sobrevivir en medio de esta emergencia que estamos viviendo. Y si usted tiene y desarrolla un oficio que está en el marco de lo que el decreto supremo que ha planteado el estado de emergencia en el país, pues nítidamente plantea como catálogo de personas que pueden ser excepcionadas en esta restricción, puede ser la excepción en esta restricción, pues tiene que tramitarlo a través de un formulario que la Policía Nacional y la Policía de Tránsito han puesto a disposición de los ciudadanos. Aquí están, ustedes lo están viendo, los pasos para obtener este pase de tránsito, ¿no es cierto? Esto es muy, muy importante, pero no lo haga porque le da la gana o solamente porque quiere salir a darse una vuelta a ver cómo están las cosas. No, hágalo para asuntos muy puntuales, y si uno sale por la casa, que haga todo lo que requieren en la casa para que no sean varios los que estén en esta excepcional situación. Y ojo, hay no solo la restricción, sino hay sanciones para quienes falseen información en el momento de llenar estos formularios, porque si alguien, un policía, les pide sus documentos, si este no coincide con lo que tienen como salvoconducto o como pase para transitar por determinados circuitos, pues puede terminar una situación adversa o detenido por haber incumplido y mentido, porque eso es un delito, por supuesto. Entonces ya usted sabe, ahí están los pasos para obtener estos pases de tránsito que son, como decía, excepcionales. También hay peruanos en otras partes del mundo que ya están viviendo esta situación. En Italia, por ejemplo, ya está en una fase más avanzada.
Es terrible lo que está sucediendo, miles de personas que están siendo o han sido contagiadas. Nunca en su historia ha muerto tanta gente producto de situaciones de esta naturaleza, y miren ustedes la distancia que hay entre Italia o Francia y otros países del mundo con nuestra precaria institucionalidad y nuestro precario servicio de salud, y miren cómo están muriendo. Imagínense ustedes si aquí en el Perú se expandiera el virus en esas dimensiones. Vamos a escuchar el testimonio, pero sobre todo la narración de un reconocido compatriota peruano, escritor, Diego Treyes Paz, que vive en Francia y está viviendo también esto que nosotros aquí con intensidad estamos viviendo, la llegada del coronavirus y la afectación a la salud de decenas y centenares de personas. El presidente Emmanuel Macron ha dado un mensaje a la nación y ha tomado algunas medidas, y estas medidas son importantes también ponerlas en diálogo con lo que está pasando aquí en el Perú, para ver si tenemos que ir avanzando hacia medidas mucho más drásticas todavía. Diego Treyes nos lo contó de esta manera. Las medidas de Macron, aunque tardías, se están ya llevando a la práctica. Una de las cosas que Macron ha señalado es que se han suspendido el pago de facturas de gas, de alquiler, de préstamos para las empresas. Macron ha sido claro en decir que ellos van a tomar la responsabilidad como Estado, de que están invirtiendo una cantidad bastante fuerte para que no haya penuria económica. Y esta medida creo que ha sido bien tomada por la población. Hay un problema con los autónomos que no saben muy bien cómo van a afrontar esta situación económica. Y el resto, pues, se sentía un poco de incertidumbre en la voz de Macron, sobre todo porque la frase "estamos en guerra", pues la repitió bastante, ¿no? Creo que Francia ha tomado una medida buena, quizás un poco tardía, pero esperamos que esto realmente disminuya la propagación del virus y que pueda darle un respiro también al personal de sanidad que está bastante agotado y desesperado. También tuvimos contacto para este programa con Francisco Ángeles. Él es, como ustedes saben, un magnífico escritor, es profesor universitario, él vive en el estado de Illinois, en Estados Unidos, y nos habla de algunas restricciones y de algunas que no se han producido, pero que muchas personas están autodeterminándose esas restricciones para evitar este contagio. Hay que recordar también, antes de escuchar a este extraordinario escritor que la verdad yo he conocido hace poco y es muy talentoso, antes de escuchar a Francisco Ángeles, quiero mencionar también que en Estados Unidos ya se está probando una vacuna y se han saltado el procedimiento, mientras en China ya se probó en animales, ya ha funcionado la vacuna para el coronavirus y ahora toca ponérsela a seres humanos para ver si es que ahí funciona. En Estados Unidos lo que se ha dispuesto es que se salte en ese procedimiento de probarlo en animales y que se pruebe de frente en personas, en seres humanos. Y hay 48, me parece, voluntarios que ya se están inoculando esto para ver si es que funciona. Si es que funciona, ojalá sea así, podamos dentro de unos meses, porque eso es lo que demoraría pues tener ya esta vacuna. Vamos donde Francisco Ángeles, que de Illinois en Estados Unidos, nos cuenta cómo están las cosas allá, porque hay que mirar lo que está pasando también en el mundo. Aquí no hay una prohibición de no salir a la calle, ¿no? O sea, uno puede transitar normalmente. Mucha gente no lo está haciendo, ¿no? Como yo, por ejemplo, no lo estoy haciendo, pero no hay una prohibición de hacerlo. En cuanto a los restaurantes, bares, tampoco es algo obligatorio cerrarlo en la mayoría de estados, sino en el que yo estoy viviendo.
pero la mayoría sí ha cerrado por voluntad propia, ¿no? Casi no hay restaurantes o bares abiertos. Y bueno, vamos a revisar también la situación de nuestros compatriotas en algunas zonas de frontera. Vamos a comunicarnos a esta hora de la mañana con José Paul Rioja. Él es nuestro corresponsal en Tumbes, donde se han vivido momentos de tensión ayer justamente en el distrito de Aguas Verdes. Pero él nos cuenta el detalle de lo que esto ha significado. Vamos a escuchar. Adelante, Paul Rioja. Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. La frontera Perú-Ecuador permanece cerrada desde el día lunes. Efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas están en las calles, garantizando que se cumpla con lo establecido por el Ejecutivo. Mientras tanto, los centros comerciales como Metro y Plaza Vea atienden en horarios restringidos. Los negocios como zapaterías, supermercados, venta de celulares, ferreterías, entre otros, desde el día lunes por la tarde cerraron sus puertas. En cuanto a las instituciones educativas, la Dirección Regional de Educación estableció que directores y directivos deberían dejar de ir, pero sí tienen que coordinar virtualmente la compra de los kits de higiene. El gobierno regional decretó que en todas las entidades públicas la atención al público se suspendía y los administrativos y demás personal solo deben asistir en casos de urgencia o de trámites que no pueden postergarse portando una credencial. Las calles lucen vacías. Los precios de los productos de primera necesidad en el principal mercado de Tumbes han subido de precio, mientras que en algunas tiendas aún se mantienen. Los pocos mototaxistas que trabajan han incrementado su tarifa en más del 100%. En Tumbes, para No Hay Derecho, Paul Rioja. Ahora vámonos al sur del país. En Tacna, la frontera de Perú con Chile fue cerrada a las primeras horas del martes, como ustedes ya saben. Esto lo estableció un decreto supremo del gobierno nacional y hay algunas reacciones al respecto. Y Richard Flores, a quien mando un abrazo, un saludo a todos los amigos de Tacna que nos siguen diariamente, pues nos trae la información. Richard, buenos días. Buenos días, Glatzer. Informamos que en Tacna, minutos antes de la medianoche del martes, un grupo de militares y policías se posicionó en la frontera con Chile para evitar el tránsito vehicular y peatonal. Los militares con armas en mano formaron una fila frente al puesto fronterizo Santa Rosa para cerciorarse que no pasen una persona ni vehículo. Eso como parte de las medidas implementadas por el gobierno para frenar el avance de coronavirus en nuestro país. En este puesto fronterizo pudo apreciarse largas colas de ciudadanos chilenos que intentaban dejar el país antes del cierre de fronteras. Fueron cientos de familias que apuraron los pasos para abandonar el territorio peruano antes que se acabe el tiempo. Los primeros en quedar fuera del país fueron dos familias haitianos que incluso con menores de edad caminaban por la Panamericana Sur para tratar de ingresar a nuestro. Por su parte, el alcalde de la provincia de Tacna, Julio Medina Castro, emitió una ordenanza municipal para que las líneas de transporte público tengan un servicio restringido al 50% de su capacidad. Esto de acuerdo al decreto supremo que declara el estado de emergencia a nivel nacional y el aislamiento obligatorio por 15 días a consecuencia del coronavirus. Desde Tacna para IDL Radio informó Richard Flores. Bueno, ahí hemos tenido solamente un breve panorama de lo que está pasando en alguna zona del país. Vamos a ir haciendo crecer esto con el transcurrir de los días para que usted pueda tener una mirada completa de lo que está sucediendo también en otros lugares. Pero sin duda, y vamos a cerrar un ratito el paréntesis sobre el coronavirus para hablar sobre lo que está pasando con las instituciones. Y ayer mencionaba que el Congreso de la República ha entrado en funcionamiento. Ya juramentaron los parlamentarios con una tremenda irresponsabilidad, se dan de abrazos y besos algunos de ellos, en una situación donde deberían mantener pues prudencia y dar un buen ejemplo, pero ya están funcionando. Pero como ustedes saben, el lunes se realizó la juramentación de los nuevos congresistas y se eligió también a la mesa directiva, que está encabezada por Manuel Merino de Lama. Esto ya estaba cantado, se ha cumplido con este trámite y los parlamentarios adoptaron como primeras decisiones modificar el reglamento del Congreso y la ley electoral con miras de las elecciones para el 2021. En una sesión que se prolongó
hasta las 4:30 más o menos de la madrugada, el Pleno acordó agregar una tercera disposición transitoria al reglamento interno del Congreso a efectos de establecer que el trabajo legislativo se desarrollará en 3 periodos ordinarios de sesiones o legislaturas. Y ahí están ya planteadas las límites temporales, las fechas: 17 de marzo al 27 de junio, el segundo del 6 de julio al 18 de diciembre, el tercero del 1 de febrero al 16 de julio. Asimismo, se aprobó incorporar una disposición complementaria, la tercera, a la Ley Orgánica de Elecciones, que señala que el plazo para la aprobación de las reformas electorales será de 6 meses antes de las elecciones del 2021, para modificar lo que decía la actual, que era en 12 meses. Hemos conversado con Fernando Tuesta, que sin duda es la persona que más conoce estos temas, sobre estas modificaciones a la ley electoral por el Congreso, si van a comprometer o no el calendario y el cronograma electoral. Y vamos a escuchar lo que nos dice Fernando Tuesta. Lo que ha hecho el Congreso, sin embargo, es señalar que se tomarían 6 meses después de publicar la norma en adelante para aprobar estas leyes. Supongamos que se publica la norma, porque dice al día siguiente publicar la norma, digamos el último día del mes. Ya estamos 17, entre que va el Ejecutivo, se firma, se publica. Digamos que el 1 de abril es el primer día de los 6 meses. Si nosotros contamos 6 meses hacia adelante, llegaremos al 1 de octubre de este año. Es una fecha ya bastante adelantada, en donde en realidad sí creo yo que comprometería parte del cronograma electoral. Es cierto que la norma dice que es hasta 6 meses, pero en temas de reforma y conociendo siempre más o menos cómo actúan los parlamentos, se toman hasta el último día. Yo creo que eso sí podría comprometer el cronograma electoral. Bueno, y también en el Congreso de la República, ahí están las anotaciones de Fernando Tuesta, hay que prestarle mucha atención también a esto. También se ha presentado o ha circulado un proyecto de ley que ha presentado, me parece, un congresista de Somos Perú, Renán Espinosa, para que la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional sean a través de una comisión dentro del Congreso de la República, lo que sería, me parece, peligroso que una comisión, bajo qué criterio y bajo qué parámetros va a elegir. Lo que se tiene que hacer es, ojo, si es que no hay la capacidad de este Congreso de elegir de manera correcta, siguiendo estándares internacionales en materia de elección de altas cortes y rompiendo con la dinámica perversa del Congreso anterior, que quiso meter a gente impresentable al Tribunal Constitucional, que es una instancia muy importante en nuestro sistema institucional, es mejor que no los elijan. Porque aquí lo que hay que hacer es un procedimiento adecuado, hay que hacerlo con tiempos, con posibilidades de que la sociedad civil participe, con presentación de tachas, que se abra una discusión nacional sobre este tema. No hacerlo como yo meto a mi primo, yo meto a mi allegado, o una repartija, como se hizo en algún momento. Cuidado con estas cosas que están saliendo de un momento a otro, cuando nosotros estamos abocados, y con razón, a todo lo que viene sucediendo con el coronavirus, y vaya a ser que aquí nos vayan contrabandando cosas que no son las más felices para la institucionalidad de nuestro país. Vamos a prestarle más atención a esto, y mañana me comprometo a desarrollarlo con más detalle, y otro proyecto que se ha presentado también en esta misma dirección. Pues bueno, hemos ya llegado a la parte final de este programa. No estamos haciendo, como usted ya lo ha notado, los programas habituales. Esto tiene que ver con varios aspectos, sobre todo logísticos, con la dificultad que hay con el tratamiento, el manejo y sobre todo la presencia de invitados al programa, por razones que por supuesto son entendibles, y porque los medios de comunicación y el gobierno están, me parece, en la tarea de dar a conocer informaciones importantes que nosotros no solo vamos a de alguna manera dar, pero ustedes van a hacer más rápido seguramente aquello, porque se están reiterando en todos los medios de comunicación, pero sí hacer el análisis pertinente para que podamos mirar con atención también desde otra perspectiva lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Les quiero agradecer muchísimo por la generosidad que han tenido, como hacen todos los días, de acompañarnos, de hacernos llegar su punto de vista tan importante, de compartir este modesto programa que se hace con mucho cariño, con mucha responsabilidad. Y termino invocándolas a todos ustedes a que por favor sigan disciplinadamente contribuyendo a que esto no siga creciendo.
No es verdad que solo depende de nosotros, pero gran parte de lo que pase en nuestro país está en nuestras manos. Y en nuestras manos está también exigir a las autoridades que se tomen en serio las cosas y que se hagan lo que se tenga que hacer, sin escatimar esfuerzos, con responsabilidad, con inteligencia, con pertinencia, con orden, con autoridad. Y la gente lo va a entender. Somos un país que le cuesta al comienzo, pero después entiende. No es posible que lleguemos a situaciones donde nos tengan que meter un toque de queda o nos tengan que sacar a las Fuerzas Armadas para hacer cosas que en situaciones normales no tendrían por qué hacer, porque no somos capaces de cumplir con nuestros deberes ciudadanos. Para exigir los derechos a veces somos campeones, pero cuando nos toca poner lo nuestro, miramos al cielo y no queremos hacer lo que nos toca. Pues hay que cambiar. Se toca en este momento que todos los ciudadanos empecemos a ver las dos caras de la moneda. Tenemos derechos y hay que exigirlos en una sociedad democrática, pero tenemos deberes también para contribuir con que el bien común se preserve en cualquier circunstancia, y esta es una situación de emergencia. Así que ese es el proceder, esa es la idea que tenemos que tener en la cabeza, y eso es lo que tenemos que llevar a nuestras acciones. Así que hay que cambiar nuestras malas costumbres. Estamos muy mal acostumbrados en varias cosas, por ejemplo en nuestros hábitos de higiene. Lávese la mano. Imagínense ustedes, lavarse la mano es un pedido cuando debería ser de sentido común, pero no nos lavemos las manos de nuestra responsabilidad de contribuir a que todo esto funcione. Así que nos encontramos el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. Que dentro de todas las circunstancias que nos aquejan y nos apremian por estos días, tengan un buen día. Nos encontramos el día de mañana. No hay derecho, no. IDL presentó No hay derecho. un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. No hay derecho, no. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo.